Vamos a continuar con esta serie titulada ¿Cómo debes conducirte en la casa de Dios? Ya hoy es el tema número 4 y antes de iniciar me gustaría dar un saludo a la audiencia que nos está viendo a través de estos medios. Que el Señor me los bendiga grandemente. Espero que esta palabra de hoy sea de gran bendición para tu vida. Que Dios te bendiga. Yo le puse por título a esta predicación de hoy la organización de la iglesia. Y posiblemente estemos viendo hoy una primera parte en cuanto a la organización de la iglesia. En 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, dice de la siguiente manera: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es muy cierto que el Señor Jesucristo es el fundador de la iglesia. Es muy cierto también que el Señor Jesucristo es el Señor y dueño de la iglesia. También es muy cierto que Él es el buen pastor. Y también es muy ciertísimo que Él es el príncipe de los pastores. Siendo Él el fundador, Cristo Jesús, de este hermoso cuerpo que es la iglesia, no la dejó desordenada, ni tampoco la dejó sin dirección. Mucho menos la dejó para que haga lo que se le venga en gana a la iglesia. Hay un orden dentro de la iglesia de Cristo. Dios es un Dios de orden. Y porque Él es un Dios de orden, Él dejó un liderazgo dentro de la iglesia de Cristo, los cuales son diáconos y pastores. Ancianos, obispos, que también se catalogan de lo mismo, de la misma manera. Pastores, ancianos, obispos. Ahora, mencionar el término pastor en nuestros tiempos, triste y lamentablemente, es sinónimo de un empresario. Es sinónimo de que es alguien que tiene plata. Es también sinónimo de alguien que es un estafador. Alguien que está viviendo o un vividor en nombre de Dios. Es muy triste lo que se le está, el modo de pensar, de las personas cuando se nombra a un pastor. Pero todo esto es por culpa de hombres corruptos que han trastornado el oficio más hermoso que Cristo ha dejado dentro de la iglesia. La palabra pastor, esa palabra se conoce o significa, alguien que supervisa, que cuida, que vigila. En este caso, el pastor, puesto por Dios, está supervisando la grey de Dios. Está cuidando la grey de Dios. Está vigilando la grey de Dios. Está alimentando con las escrituras a la grey del Señor. En el libro de los Hechos, el capítulo 20, versículo 17 al versículo 21, y después leemos el versículo 28, dice de la siguiente manera. Este es un discurso que el apóstol Pablo le va a dar de despedida allá en Mileto a unos hermanos. Y él dice de la siguiente manera: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo:
Varones, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han sido por las acechanzas de los judíos. Y como nada me fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Versículo 28 dice así: por tanto, pastores, ancianos de la iglesia, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Es la iglesia de Cristo. Cristo la compró a precio de sangre. Yo repito y sigo insistiendo que nosotros como pastores somos administradores de la casa de Dios. Por lo tanto, nosotros debemos de ser buenos administradores dentro de la casa de Dios. Debemos de ser buenos administradores para con las ovejas. Ahora, el apóstol Pedro da unas direcciones y unas buenas enseñanzas en cuanto también al deber de un pastor. En Primera de Pedro capítulo 5 versículo 1 al 3 dice de la siguiente manera: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Número 1, no por fuerzas. Número 2, sino voluntariamente. Número 3, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y yo le añado de verdad en todo. Siendo ejemplo de la grey. Hoy muchos tienen el deseo de ser pastores. Y buena obra desea. Acabamos de leer en 1 de Timoteo 3:11. Pero es muy importante también saber que el que aspira el pastorado debe de tener un llamado auténtico y confirmado de parte de Dios. Si esa persona tiene el anhelo, pero no tiene el llamado de Dios, de nada sirve tener un anhelo. Ahora, ¿cómo yo sé que Dios me está llamando a mí para ser pastor? Bueno, están las circunstancias de la vida para usted como creyente. Ahora, es muy importante también añadirle de que esta persona que tiene el anhelo de ser pastor tiene que tener la preparación bíblica correspondiente. Porque la herramienta de la cual usted como pastor va a utilizar es la palabra de Dios. No es cualquier palabra la cual usted va a utilizar. También tiene que tener la recomendación, óigase bien, y aprobación de los líderes eclesiásticos correspondientes. Así que esto no es de que yo me levanté el día de hoy y el día de hoy yo quiero ser pastor y ya me autonombré pastor y aquí estoy yo siendo pastor. Sin tener la aprobación ni siquiera de Dios, sin tener una preparación correspondiente bíblica, ni siquiera tener la aprobación de los líderes eclesiásticos dentro de la congregación.
Y número cuarto y por último, y no menos importante, todos son importantes, tener el carácter de un pastor. Y el carácter de un pastor es un carácter de un siervo de Dios. Alguien que está al servicio de la obra y hermanos en Cristo Jesús. El apóstol Pedro dijo muy claramente, y lo dice así, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Las ovejas no son tuyas, son de Cristo. Por lo tanto, yo no debo de tener un señorío en ustedes. Tengo que guiarlos a ustedes a Cristo. Sométanse a Cristo Jesús. Yo entiendo de que usted debe de respetar a un pastor que está puesto allí por Dios. Yo lo entiendo y lo sé y usted sabe muy bien que es así. Pero escuche muy bien, respete al pastor de los pastores que es Cristo Jesús. Es por eso todo lo que he hablado acá. Necesitamos estudiar la Biblia. Necesitamos ver y conocer qué es lo que Dios enfatiza sobre los requisitos en cuanto a un pastor. Y en el versículo 2 de Primera de Timoteo, allí encontramos lo siguiente. Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Nosotros acá en este versículo encontramos unas cualidades, no solamente en este versículo, sino hasta el versículo 7 encontramos unas cualidades que debería de tener un pastor. Ahora, esto no se trata de perfecto, pero sí se trata de ser fiel. Y se trata de ser íntegro para con Dios primeramente y que también esa integridad se refleje y sea vista en la sociedad. Ahora, está la palabra irreprensible. Y esta palabra irreprensible significa uno que no merece reprensión. O sea, es un hombre que nadie, absolutamente nadie, puede acusarle de corrupto. Dios querido, acá se pone el asunto interesante, solamente con la palabra irreprensible. Les dije hace un momento que el término pastor ha sido catalogado como de que es alguien vividor que está haciendo y deshaciendo en nombre de Dios. Ellos tendrán su recompensa. Claro que sí. Pero todo eso es por culpa de ¿qué? Por culpa de hombres corruptos que han tomado el evangelio y el nombre pastor para corromper las sagradas escrituras. Las sagradas escrituras. La persona, le estuve diciendo que en cuanto a irreprensible, es una persona íntegra. Y la persona íntegra siempre va a ser usado o acusado, injustamente. Y le van a levantar siempre falsos testimonios. Que los falsos testimonios, mira cómo está la palabra, fue falso testimonio. No tenemos que dar nosotros pues motivo para hablarle como pastor, para que otro hable de que yo soy un corrupto. Si hablan de mí y yo no doy motivo, yo me quedo tranquilo. Es un falso testimonio. Tranquilo. El Señor peleará por mí.
el Señor peleará por mí. El Señor también peleará por ti, pastor, que estás viviendo íntegro. Estás viviendo una vida consagrada al Señor. Si te levantan falso testimonio, di gloria a Dios. Ahora, sí se puede ser íntegro en un mundo lleno de maldad. Sí se puede ser íntegro en una sociedad que está corrupta. Y para eso tenemos ejemplos en la Biblia. Y si leemos el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 4, dice de la siguiente manera. Daniel 6, 4. Entonces los gobernantes y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Mas no podían hallar acusación alguno o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Daniel, en medio de una sociedad perversa, donde se practicaba todo tipo de culto pagano, a dioses paganos, y aparte había corrupción, Daniel se comportó de manera íntegra en ese mundo. Pastor, usted que me está escuchando, nosotros estamos en un mundo corrupto. Claro que sí, pero no nos comportemos corruptos. Seamos íntegros para con Dios. Sí se puede ser fiel a Dios y a sus palabras. Jesucristo dijo, si me amáis, guarda mis palabras. Un pastor anhela y ama la palabra de Dios. Anhela y ama cada día estar con Jesucristo. Cristo le dijo a Pedro 3 veces, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Sí, sí. Y la última vez, Señor, tú lo sabes todo. Y Cristo siempre le dijo en esas 3 oportunidades, apacienta mis ovejas. Un pastor íntegro ama a Dios y ama a las ovejas. No las maltrata. No les limpia el bolsillo. Aunque yo sé que yo entiendo muchas cosas acá en la palabra de Dios, que hay que ofrendar, que si diezmar, que si esto, aquello y lo otro, yo lo entiendo, claro que sí, pero un pastor no está detrás del bolsillo de la gente. Un pastor íntegro está al beneficio de la palabra de Dios, dándole el consejo a la palabra de Dios y preocupado que las personas pues sientan esa hambre de la palabra de Dios. Sí se puede ser íntegro entonces en medio de una sociedad corrupta. Mira, en el libro de Job, capítulo 1, versículo 8, allí está la conversación de Jehová Dios con Satanás. Y ve esto, dice así, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Sí se puede entonces ser y estar apartado del mal. Si es posible ser irreprensible en este mundo corrupto. Ahora, este requisito irreprensible en cuanto a requisitos pastorales abarca todo lo demás, incluso está en el primero de la lista. Porque una persona irreprensible puede ser un marido de una sola mujer.
Una persona irreprensible es una persona que es sobria. Una persona irreprensible es porque es una persona prudente. Ahora, cuando hablamos o cuando se habla de marido de una sola mujer en los requisitos pastorales, esto implica que obligatoriamente, obviamente, un pastor debe de tener una esposa, una ayuda idónea. Implica que debe de tener una sola. Esto excluye la poligamia. Tener varias esposas. También esto excluye la infidelidad. El pastor debe ser fiel a su esposa y fiel hasta la muerte. Fiel hasta la muerte. ¿Con qué cara un pastor va a hablarle de santidad siendo él no santo porque le fue infiel a su esposa 4 veces? Porque le fue fiel a su esposa 5 veces. ¿Con qué cara le va a hablar a la congregación? No tiene ni cara, no tiene ni moral para hablarle a la congregación, en este caso a los hombres. ¿Sabe usted, querido hermano, tienes que ser fiel a tu esposa, sabiendo él que tú le eres infiel a tu esposa? Vemos organizaciones hoy en día que eso ni importa para nada. Y entonces está el superpastor allí, le ha sido infiel a su esposa 3 veces, pero como él mueve la organización, vamos a mandarlo para Brasil, porque por allá él mueve la organización. Eso me quiere decir que esa no es la iglesia de Cristo. Eso me quiere decir que esa es una organización humana que habla en nombre de Cristo. Pero más Cristo no está allí, está afuera tocando la puerta y diciéndole: déjenme entrar. Arrepiéntanse. 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 Un pastor debe ser fiel a su esposa hasta la muerte. El libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 32, dice de la siguiente manera. Proverbios 6, 32. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. ¿Cómo está diciendo acá? Que el que comete adulterio es falto de entendimiento. Le falta cordura, le falta sabiduría. No es sabio, no tiene entendimiento. Y aparte de eso, está corrompiendo su alma. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Lo está diciendo nada más y nada menos que Dios. Si una persona es corrupta, pero dice ser pastor, lo critican, déjame decir que no es el diablo que se te está levantando, son las consecuencias de tu pecado. Arrepiéntete de tus pecados y vuélvete a Dios. Porque siempre quieren meter al diablo. Yo sé que él es malo. Yo sé que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Claro, yo lo entiendo, yo lo sé, hermanos, pero tengamos que discernimiento espiritual, pero aparte de eso, sentido común. Sentido común. Si yo ando en esta vida como corrupto, no esperes que te lancen flores. No esperes que la sociedad te lance flores. Lo que te va a venir es crítica tras críticas. Así, hermanos, que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a mantenernos fieles y firmes en este mundo corrupto.
Yo aprovecho la ocasión en decirles, hermanos queridos que están acá presentes, oren por mí. Oren por mí todos los días de su vida, porque sus oraciones de verdad también son una buena ayuda. Una buena ayuda en cuanto a lo espiritual. Fortalece. Yo tengo que orar también por mí y por ustedes, claro que sí. Pero el mandato también en la Escritura es oren los unos por los otros. Y yo como pastor de esta congregación les pido, mis hermanos, oren por mí. También nosotros encontramos en el versículo 2 una frase que dice, una palabra que dice, hospedador. Ahora, acá en esta palabra, en cuanto a los requisitos pastorales, un hombre hospedador se refiere especialmente a uno que abre las puertas de su casa de buena voluntad a cristianos. Cristo dijo lo siguiente: por cuanto se lo hiciste a uno de estos mis más pequeñitos, a mis hermanos, me lo hiciste a mí. Eso es en cuanto tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve extranjero y me acogiste. Y muchos dirán, Señor, ¿cuándo yo hice eso? Por cuanto se lo hiciste a uno de mis hermanos, me lo estás haciendo a mí. Pero escuchen muy bien, debemos de verdad vivir y ver bien. Porque hoy en día, en la actualidad, muchos se disfrazan de hermanos que no son hermanos. Pero hermanos tenemos, pues, por sus frutos se conoce. ¿Ok? Por sus frutos se conoce. Pero si nosotros sabemos que es cristiano y está en nuestro alcance ayudarlo, vamos a ayudarlo. Mira, en tercera de Juan, capítulo 1, solamente tiene un capítulo, tercera de Juan, versículos 5 al 8, dice de la siguiente manera: Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Enfatizo, cristianos, ¿ok? Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, de Cristo, de Dios, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Gloria a Dios. Usted no sale, tal vez usted no sale a predicar, pero están otros hermanos saliendo a predicar. Nosotros tenemos la disposición, pues, de acoger a estos hermanos que están predicando. Yo como pastor también tengo esa obligación de hacerlo, de acoger a esas personas que están predicando la palabra de Dios, porque así también yo estoy colaborando, cooperando con la verdad. Gloria a Dios. Eso, hermano, ¿no te motiva? Si eso a ti no te motiva, examínate. Si la palabra de Dios no te motiva, examínate. Pero si te motiva la palabra de Dios, exalta a Dios, glorifica a Dios y cumple la palabra de Dios. Y hazlo por amor a su nombre. Un pastor también tiene que ser apto para enseñar. Apto para enseñar. Y cuando acá se habla de apto para enseñar, se está refiriendo especialmente a la enseñanza dirigida a los apóstoles de Cristo, y que estas enseñanzas sean de instrucciones y edificación para la iglesia. La iglesia de Cristo, ¿cuál es su fundamento? Los apóstoles y profetas. Jesucristo mismo, la piedra principal.
Ese es el fundamento de la iglesia. Ya las enseñanzas para la iglesia están plasmadas en la Biblia. Ya la revelación está completa. Yo como pastor tengo que pedirle al Señor sabiduría, entendimiento, comprensión y guía para guiar bien a la grey de Dios por medio de estas enseñanzas. Hoy en día se levantan muchos y dicen, yo tengo una palabra fresca, revelada, y esa revelación fue ayer. No, ya la palabra fresca y revelada está aquí, es la palabra de Dios. Aquellos que dicen, tengo una palabra nueva, fresca, es tu mente la que te está engañando. Y si fuese así, escríbela y pégala en la Biblia. Porque quiere decir que todavía le faltan libros. No es así. Claro que no. Ya el canon está completo. La palabra de Dios está completa. Apto para enseñar la palabra de Dios. Entonces esto quiere decir que un pastor debe conocer bien la palabra de Dios. Un pastor debe ser fiel a la doctrina del Señor Jesucristo, que está revelada en el Nuevo Testamento. Yo he sido llamado a defender la palabra de Dios, no una organización humana. Repito eso y que retumben en los oídos pues, de aquellos que andan en este camino defendiendo una organización humana que solamente tienen escrito Cristo vive, pero no vive en sus corazones. Yo como pastor he sido llamado a defender la doctrina que está plasmada del Señor Jesucristo en la Biblia y enseñar esta doctrina, la que está plasmada en la Biblia. Un pastor debe ser capaz de exhortar a la iglesia. Cuando se habla de acto para enseñar, debo de ser capaz de exhortar a la iglesia. Y la palabra exhortar no es regañar. La palabra exhortar es motivar a las personas con las escrituras a que amen a Dios, que sigan a Dios y que abandonen las corrientes de este mundo. Motivar por medio de la escritura. Por eso, hermano, siempre te digo, hermano que estás aquí presente, siempre les digo, si la palabra de Dios no te motiva, ¿qué más te va a motivar en el servicio, en la obra de Dios? No, lo que pasa es que buscar estrategias para que los hermanos vengan y limpien dentro de la iglesia. Si la Biblia te está diciendo que hay que servir dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Si Cristo dijo, yo les he dado ejemplo en todo, si le lavé los pies, hagan eso ustedes también. Hermanos, la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, ¿para qué motivar? Buscar estrategias para que los hermanos estén calenticos. La palabra de Dios, hermano. Repito, si la palabra de Dios no te motiva, ¿qué más te puede motivar? Un pastor, en cuanto a acto para enseñar, debe ser capaz de hacer una buena apologética, una buena defensa en cuanto a la sana doctrina. Porque yo hace mucho tiempo atrás les hablé lo que es apologética.
Y les dije que todo ser humano es un apologista. Nosotros como cristianos, defensores de la palabra de Dios, somos unos apologistas. Por lo tanto, yo como pastor debo de ser capaz de hacer una buena apología. Y para hacer una buena apologética, debo conocer muy bien la palabra de Dios. Debo de saber la doctrina de Cristo. Debo de vivir leyendo la Escritura. Lo que pasa es que para muchos hoy en día, qué fastidio es leer la palabra de Dios. Mejor es, abre tu boca y yo la llenaré. Déjame decirte que se te llenará de mosca. Y no de la palabra de Dios. En Tito 1:9 dice de la siguiente manera. Tito 1:9. Aquí también vemos y encontramos requisitos pastorales, ¿ok? Y dice Tito 1:9. Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también puedas exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Es interesante la primera línea ya en el versículo 9, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Ni quitarle ni añadirle. Ni siquiera pensar y decir, bueno, yo creo que el apóstol Pablo quiso decir no. Jamás afirmar y decir, si Pablo dijo esto, Cristo dijo esto, los apóstoles dijeron esto, dirigidos por el Espíritu Santo de Dios, y creerlo, porque es palabra de Dios. Si fuera por muchos, arrancaran páginas de la Biblia y específicamente estos requisitos, si fueran por muchos. Porque saben muy bien que los requisitos pastorales les confrontan su vida. Porque son hombres corruptos, amadores de sí mismos, hablando de un Cristo que no es el Cristo Salvador de la gloria, de las almas, de los pecadores. Están sirviendo a un Cristo producto de su imaginación. Un Cristo falso. Si fuera por muchos, estos requisitos estuviesen ya quitados de las Biblias. Digo de las Biblias porque de su corazón ya fueron quitados hace tiempo. En el capítulo 3, continuamos allá de Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 3, dice de la siguiente manera: no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Requisitos, hermanos. Requisitos de la palabra de Dios. Requisitos que la palabra de Dios les está dando. Si alguno anhela obispados, buena obra desea, pero es necesario. Y aquí están los requisitos. Ya hemos hablado bastante en cuanto a requisitos. Y falta más. Y vemos acá, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. La palabra pendenciero significa no debe de ser un hombre violento. No es como uno dijo por allí, alguien que es tonto. No, es no violento.
Acá también nosotros en este versículo 3 podemos ver que tiene que ser capaz de tener dominio propio. Un pastor entonces, por lo tanto, debe tener dominio propio. La frase no dado al vino quiere decir no debe ser uno que se quede al lado del vino. Triste, muy triste, lamentable. Muchos piensan y dicen, sí, yo soy pastor, pero yo me tomo 3, no hay que embriagarse. Con 3 es suficiente. Déjame decirte, no se lo digas a nadie, porque cuando tienes 3 vas a querer 4, 5 y 6 y 1000. No dado al vino. Oye, hay una parte en la Escritura, justamente acá, en Primera de Timoteo, que le está dando los requisitos acá, no dado al vino y todo esto a Timoteo. En el capítulo 5, versículo 23, el apóstol Pablo le dice a Timoteo sobre el uso del vino por causa de sus enfermedades. Incluso Pablo habla de frecuentes enfermedades. Ahora, si lo leemos en ese tiempo, ok, el vino, jugo de uva, por causa de tus enfermedades, Timoteo, puedes tomar un poco, repito, enfatizo, por tus frecuentes enfermedades. Pero gloria a Dios que ya estamos en el siglo XXI, que no hace falta de vino. Hay muy buenos remedios, que no es solamente el vino, que nos puede aliviar el estómago. Así que no te pegues por allí, pastor que me estás escuchando, de que Pablo le dice, si no estás enfermo del estómago. Muchos quieren pegarse por allí, ni enfermo del estómago, para meterse sus polar. Pues yo no sé si existe todavía polar aquí. Bueno, hermanos, vean esto. Lo cierto es que tanto los pastores como todo cristiano, como todos cristianos, debemos evitar toda bebida embriagante. Claro, este mandato es para mí como pastor, no dado al vino. Una persona que es dada al vino, a las bebidas embriagantes, no está coherente. No habla nada bueno, habla payasadas. Y aparte, no tiene dominio propio. Va a ser una persona iracunda. Va a ser una persona pendenciera, violenta. Mira, Proverbios 23, versículo 31 al 32, dice de la siguiente manera: no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas el fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Esto es muy fácil de comprender, ¿sí o no? Claro que sí. Y el proverbio está diciendo muy claro, ni lo veas. Mira, resplandece cuando está allí. Entra suavemente, pero ¿qué va a pasar? Como serpiente te morderá. Entonces, es dañino las bebidas embriagantes. Como pastor, es muy dañino también para ti. Y les dije que tanto pastores como todo creyente debemos evitar toda bebida embriagante. Y está la frase también, no codiciosos de ganancias deshonestas,
Y está una palabra que dice no avaro. Estas dos palabras, tanto la palabra no avaro como la frase de ganancias deshonestas, van unidas de la mano. Están allí pegadas. Y aquí se pone interesante este tema. Porque muchos dicen, voy a montar una iglesia porque quiero ser millonario. Voy a montar una iglesia porque ya estoy viendo y me doy cuenta que ahí están las ganancias. Es muy fácil, ya me di cuenta que es muy fácil hablar de Dios y decir tantas palabras de Dios a unas personas que vengan y así me lleno los bolsillos. No codicioso de ganancias deshonestas. Ahora, también se puede aplicar en cuanto yo como pastor dependo del Señor. Y dependo del Señor de verdad. Vean, de verdad Dios les bendiga grandemente. Y su generosidad en cuanto a la obra del Señor. Pero escuchen muy bien, no estoy pendiente de cuánto se ha depositado en el alfolí. No estoy pendiente. Hermanos, vengan a escuchar la palabra de Dios. Mira, cuando se habla de no codicioso de ganancias deshonestas y no avaro, eso quiere decir que esa persona no tiene que ser amante al dinero. En primera de Timoteo capítulo 6 versículo 9 al 10 dice de la siguiente manera, primera de Timoteo 6, 9 al 10. Allí nosotros encontramos que se habla sobre el peligro del amor al dinero. Dice así, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Así que escucha muy bien, no es malo trabajar y obtener dinero. No es malo, nada que ver, pero el asunto es amor al dinero. Ahí está lo malo. Una persona que se monte por sí misma como pastor no está amando a la grey de Dios. Está buscando su beneficio propio. Así que, hermanos, que el Señor nos ayude. Que el Señor nos mantenga firmes. Que el Señor nos acompañe siempre. Con la ayuda del Señor Jesucristo, la semana siguiente estaremos viendo los demás requisitos pastorales. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Bendito Padre Celestial Todopoderoso. Alabado sea tu santo y bendito nombre, por siempre y para siempre. Te pido, mi Dios, que tu palabra, la cual ha sido expuesta en la mañana de hoy, sea una palabra que haya llegado a los corazones, que sea una palabra edificante, exhortante, una palabra pues que nos alimente y una palabra que nos dé discernimiento espiritual. Señor, usted es un Dios de orden. Y es tanto el orden que usted tiene que da orden dentro de la iglesia. Muchas gracias, mi Dios amado. Te pido, Dios,
como siempre te he pedido, cuida esta congregación, guárdala y protégela, Dios, de toda trampa del maligno. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias, Dios. Amén y amén.